Hola, ¿cómo están, chicos? Vamos a comenzar entonces. Eh, yo sé que muchos de ustedes, según los resultados de las encuestas que hicimos la semana pasada, han tenido algunas dificultades para aprender los conceptos de química y que algunos no los han aprendido por completo. Eh, la química es una materia complicada y tiene mala prensa, pero eh, todos la podemos entender. Lo único que necesitamos es un poco abrir la mente y dejar los prejuicios de lado y dejarse llevar. Yo los invito a que conozcamos los átomos, el interior de los átomos y de las moléculas a lo largo de este año, sobre todo de las moléculas orgánicas. Pero antes de comenzar con eso debemos hacer una breve revisión de este concepto que es el de configuración electrónica de los elementos químicos. Así que vamos, adelante. Seguimos con la próxima diapositiva. Para comenzar vamos a ver cómo se clasifican los elementos químicos según diversos criterios. Si tenemos en cuenta el origen de los elementos químicos, entonces se pueden clasificar en naturales y artificiales. Existen 90 elementos naturales y 28 elementos artificiales si asumimos que hay una totalidad de 118 elementos químicos. ¿Por qué son naturales? Porque se han formado en las estrellas, que son fábricas de elementos químicos. ¿Y por qué son artificiales? Porque se han sintetizado en los laboratorios. Según el estado de agregación, los elementos químicos se clasifican en sólidos, líquidos y gaseosos. La mayoría de los elementos químicos de la tabla periódica son sólidos. Hay dos elementos líquidos que son el bromo no metal y el mercurio metal, y el resto son elementos gaseosos. Según que pertenezcan a grupos especiales, están los elementos del grupo 1, que son los metales alcalinos, los del grupo 2, los alcalinotérreos, grupo 17, halógenos, grupo 18, gases nobles, los lantánidos y los actínidos. Y por último, una forma de clasificar a los elementos químicos, un criterio, perdón, es la configuración electrónica. En esta diapositiva encontramos 4 bloques de la tabla periódica que corresponden a la clasificación de los elementos químicos según la configuración electrónica. El bloque S está pintado de color violeta e incluye el hidrógeno y el helio. El bloque P de color verde, el bloque D de color amarillo y el F de color celeste. ¿Por qué los elementos químicos pertenecen a cada uno de estos bloques? Pues porque su último electrón cae en un subnivel S, por eso pertenece al bloque S, o en un subnivel P y pertenece al bloque P, o en un subnivel D y pertenece al bloque D, o en un subnivel F y pertenece al bloque F. Bien, estamos hablando de configuración electrónica y por las dudas vamos a recordar el concepto de configuración electrónica, que es la forma en que los electrones de un átomo se ordenan en su región extranuclear o corteza. Recordemos que los átomos constan de dos regiones, una región nuclear y una región extranuclear o corteza. Una región nuclear que tiene una masa elevada y carga positiva, y una región extranuclear que tiene una masa despreciable y carga negativa. Los átomos se identifican por la cantidad de protones que poseen en su núcleo, o sea, por su número atómico. Y cuando el átomo es neutro, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Por eso, para saber cuántos electrones tiene un átomo neutro, lo que tengo que fijarme es cuántos protones tiene en su núcleo.
Los electrones están en movimiento permanente en la corteza y algunos autores sostienen que los electrones son partículas de masa despreciable y algunos sugieren que son onda. Existe una dualidad onda-partícula y no está definido todavía exactamente qué tipo de elementos son los electrones o de componente del átomo son los electrones. Pero bueno, nosotros vamos a repasar ahora cómo los ordenamos en la corteza del átomo. Bien, una vez que sabemos qué cantidad de electrones tiene un átomo en su corteza, vamos a tratar de ordenarlos en esta corteza teniendo en cuenta una serie de pautas. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando queremos ordenar los electrones en la corteza del átomo es que existen 7 niveles de energía, que son los niveles de energía de Bohr. Se designan con la letra N y con los números del 1 al 7. Si ustedes se fijan, la cantidad de niveles de energía que puede tener un átomo coincide con la cantidad de periodos de la tabla periódica. Los niveles de energía más próximos al núcleo tienen, los electrones que se encuentran a niveles de energía más próximos al núcleo tienen menos energía y la energía aumenta, la energía de los electrones aumenta a medida que nos alejamos del núcleo. Otra pauta que tenemos que tener en cuenta es que cada nivel de electrones tiene subniveles. Estos subniveles pueden ser de 4 tipos: S, P, D o F. Así, por ejemplo, si ustedes se fijan en el esquema, el nivel 1 tiene un solo subnivel que es el S. El nivel 2 y el nivel 7 son similares porque tienen 2 subniveles S y P. Los niveles 3 y 6 también son similares porque tienen 3 subniveles S, P y D, y lo mismo ocurre con los niveles 4 y 5, en donde la cantidad de subniveles son 4, S, P, D y F. La tercera pauta que tenemos que tener en cuenta es la cantidad de orbitales que existe en cada subnivel. Recordemos que un orbital es una región que está en la corteza del átomo donde existe la mayor probabilidad de encontrar un electrón. No hablamos más de órbitas, porque las órbitas marcan un recorrido definido. Hablamos de orbitales, que son zonas donde hay electrones. Yo no puedo saber en un momento determinado en dónde se encuentra un electrón del átomo. ¿Por qué? Porque el electrón se encuentra en continuo movimiento. ¿En dónde? En una zona del átomo. Así, por ejemplo, en el subnivel S existe un solo orbital, o sea, una sola región donde pueden encontrarse los electrones. En el subnivel P existen 3 orbitales, o sea, 3 regiones. En el subnivel D existen 5 orbitales, por lo tanto 5 zonas donde pueden hacerse electrones. Y por último, en el subnivel F existen 7 zonas donde pueden encontrarse los electrones. U orbitales, 7 zonas u orbitales. Recuerden, orbitales, zonas, regiones, donde puede haber electrones. Si consideramos que en cada orbital puede haber hasta 2 electrones que giran en sentido contrario, entonces la relación subnivel, orbitales y cantidad de electrones que puede haber en cada subnivel queda como se observa en la siguiente diapositiva. Fíjense, si en un subnivel S hay un orbital y en cada orbital puedo poner hasta 2 electrones, entonces en un subnivel S siempre va a haber hasta 2 electrones. En un subnivel P hay 3 orbitales. Por lo tanto, si por cada orbital puedo poner 2 electrones,
en todo el subnivel P puedo colocar hasta 6 electrones. Fíjense que en un subnivel D con 5 orbitales se pueden colocar hasta 10 electrones, y en un subnivel F se pueden colocar, que tiene 7 orbitales, se pueden colocar hasta 14. Ahora, yo los invito a que miren las tablas periódicas y se fijen cuántas columnas tiene el nivel S, el bloque S. 2. Corresponde con la cantidad de electrones que se puede colocar en ese subnivel. ¿Cuántas columnas tiene el bloque P? 6. Corresponde a la cantidad de electrones que se puede poner en ese subnivel. ¿Cuántas columnas tiene el bloque D? 10. Corresponde a la cantidad de electrones que se puede poner en ese subnivel. ¿Cuántas columnas tiene el bloque F? 14, que corresponde con la cantidad de electrones que tiene ese subnivel. La tabla periódica es una herramienta maravillosa que tienen los químicos. Hay que conocerla para quererla. Es una herramienta preciosa. Vuelvo a mostrarles la tabla periódica para, vean lo que les decía para que vean lo que les decía en la diapositiva anterior. 2 columnas al nivel S, 6 columnas al nivel P, 10 columnas al nivel D y 14 columnas al nivel F. En esta diapositiva relacionamos los niveles de energía con la cantidad de electrones por nivel de energía, los subniveles con la cantidad de electrones por subnivel. Entonces, repasemos. En la primera fila los niveles de energía son 7, numerados del 1 al 7. Vamos a saltarnos la segunda fila de los electrones por nivel y vamos a ir a los subniveles, donde se muestran los subniveles por cada nivel de energía. Luego vamos a ver los electrones por cada subnivel. Y eso nos va a dar la cantidad de electrones totales por nivel. En el nivel 1 entran 2 electrones, en el nivel 2, 8, en el 3 y en el 6 entran 18, en el 4, en el 5 entran 32 y en el 7, al igual que en el 2, entran 8 electrones. El último elemento de la tabla periódica, el elemento 118, que se llama Oganesson, que es de naturaleza, de origen artificial, tiene 118 electrones, o sea que tendría esta distribución de electrones en su corteza. La pregunta que se estén haciendo y que se hayan hecho probablemente el año pasado cuando vieron este tema es ¿por qué tengo que utilizar la regla de las diagonales o el diagrama de Moeller para respetar el orden en que se llenan los distintos orbitales atómicos? Bueno, eso lo vamos a explicar en la próxima diapositiva. Ustedes ya conocen la regla de las diagonales. Si sigo el orden que me van indicando las flechas desde arriba hacia abajo, el orden en que se llenan los subniveles está escrito en la parte inferior. Ese sería el orden correcto. En este diagrama entonces está la explicación del por qué debo seguir ese orden que se muestra en la parte inferior de la diapositiva anterior para colocar los electrones. Acá se representan los niveles de energía y los subniveles en base a la energía creciente. Si ustedes observan, el menor nivel de energía es el nivel 1S, luego le sigue 2S, luego 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P y así sucesivamente hasta llegar al subnivel 7P. Los orbitales en este esquema están representados por medio de cajas o casillas cuánticas, de las cuales ya hemos hablado. En esta diapositiva van a encontrar la configuración electrónica de algunos elementos sencillos, ya sea con los correspondientes niveles y subniveles o utilizando casillas cuánticas. Fíjense que para el nivel, en este caso 2, o subnivel 2P, hay 3 casillas cuánticas designadas como 2px, 2pi y 2pz. Ello se debe a que los orbitales P son 3,
Si observan el dibujo que está en la parte inferior derecha, son 3 orbitales con forma bilobulada y que se disponen en los 3 ejes del plano, X, Y y Z. Mientras que los orbitales S son orbitales esféricos. Eso es importante porque vamos a trabajar con estas orbitales S y P más adelante. Bien, hasta acá llegamos por ahora. Les repito, háganse amigos de la química, abran la mente, estén dispuestos a aprender y a comprender. Es una hermosa materia, es la base de todos los procesos biológicos y el carbono en particular es la base de la vida, es el elemento químico en el que se basa la vida tal como la conocemos. Así que bueno, nos veremos en la próxima clase.